Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente al Congreso, Agenda Ética y Desarrollo Sostenible. Vamos a iniciar la conferencia de clausura o de cierre de nuestro Congreso. Y en esta oportunidad contamos con la presencia del profesor Chechu Aucín de España, científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC, Grupo de Ética Aplicada, doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco, premio extraordinario, profesor invitado en varias universidades y colaborador en el Instituto de Gobernanza Democrática Governance. Sus áreas de trabajo son la ética pública, la bioética, los derechos humanos y la filosofía de las tecnologías disruptivas. Editor y autor de publicaciones sobre estos temas, ha sido fundador de la revista electrónica de éticas aplicadas Dilemmata. En la actualidad forma parte de los equipos de investigación Baccarsign, Extended, Biodat, este último sobre datos en salud y detección y eliminación de sesgos en algoritmos de triaje y localización para la COVID-19. Vocal independiente de la Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco y del Comité de Ética y Garantías de Univasc. Colabora también en la red Espacios, Ética Salubrista para la Acción, Cuidados y Observación Social, y en el Clúster de Ética del País Vasco. Entre sus abundantes publicaciones podemos mencionar los libros Entre la lógica y el derecho, paradojas y conflictos normativos, del año 2005, Interdependencia del bienestar a la dignidad, con Roberto Aramayo, editores 2008. Pasando fronteras, el valor de la movilidad humana, con Lorenzo Peña, editores 2016. Hacer o no hacer, la responsabilidad por acciones y omisiones, con Rosa Triviño, editores 2018. El título de la conferencia del profesor Aucín esta noche, en el caso del profesor Aucín, es el siguiente: Aprendizajes de la pandemia desde las éticas aplicadas, mirando al futuro. Profesor Aucín, un gusto de saludarle nuevamente y le dejo la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Buenas noches desde España. En primer lugar, les pido disculpas si estoy un poco espeso, porque aquí ya es una hora un poco tardía y yo soy una persona de biorritmo que por la noche siempre empieza a decaer. Pero bueno, espero que no se aburran. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores que me hayan dado la oportunidad de dirigirme a ustedes, de contarles algunas de las inquietudes y reflexiones que hemos realizado en un grupo, en el grupo de ética aplicada del Instituto de Filosofía del CSIC y en otros grupos en los que hemos participado sobre la pandemia, y ofrecerles esta mirada desde las éticas aplicadas. En especial quiero agradecer al profesor Mauricio Correa por su presentación tan amable, y además me encuentro muy a gusto dentro de un congreso de éticas aplicadas, porque precisamente ese ha sido un poco mi desempeño en los últimos años, y la verdad es que no me puedo encontrar en mejor compañía. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias, muy agradecido, y espero, bueno, pues que les interese lo que les voy a contar. Además, es muy especial hacerlo hoy porque es el tercer jueves de noviembre y por lo tanto es el Día Mundial de la Filosofía, con lo cual todavía pues es una celebración para todos los que somos y nos dedicamos a la filosofía, ¿no? Y precisamente dentro de la filosofía quería empezar hablando de las éticas aplicadas, porque cuando yo comencé a dedicarme a ello en España, la verdad es que era algo especialmente minoritario, quizás incluso mal visto dentro del mundo académico. Antes comentábamos con el profesor Mauricio Correa que a veces es muy difícil incluso visibilizar la filosofía y la ética en nuestras propias instituciones, ¿no? Yo siempre recuerdo a uno de mis maestros, Stephen Toulmin, a quien conocí antes de que falleciera en Canadá,
él en un libro que se llama Regreso a la razón decía lo siguiente, y es algo que me gusta mucho recordar, ¿no? Decía, está bien reflexionar sobre principios eternos y universales, siempre y cuando estén vinculados con las esferas de la vida que buscan esclarecer. Pero ignorar las exigencias apremiantes de la vida diaria, más que loable, es deplorable. Es el comportamiento de un avestruz intelectual. Yo creo que precisamente los que nos dedicamos a las éticas aplicadas no queremos ser eso, avestruces intelectuales, y queremos realmente poner en contacto la teoría con la práctica, como se hace en este congreso, ¿no? Que tiene como temas pues, pandemia, democracia, educación, desarrollo sostenible, etcétera, ¿no? Yo siempre he dicho que las 4 notas esenciales de las éticas aplicadas eran la interdisciplinaridad, la participación, la deliberación y la divulgación. Las 4 se conjugan y dan lugar a eso que llamamos éticas aplicadas. Con respecto a la interdisciplinaridad, recuerdo que José Ferrater Mora decía siempre que la ética solo en manos de los filósofos no era una cosa especialmente prudente, sino que la ética debía estar en manos de todos, porque todos tenemos intereses en ella, en los biólogos, los antropólogos, los economistas, etcétera, ¿no? Y este todos tiene que ver con la segunda nota de las éticas aplicadas, a mi entender, que es la participación, porque las cuestiones que abordan las éticas aplicadas producen importantes desacuerdos en la sociedad y entre los expertos, como vamos a ver ahora con respecto a la pandemia. Implican la toma de decisiones individuales y colectivas y la asunción de riesgos en contextos de incertidumbre. Por lo tanto, la ética concierne a todo el mundo y la participación es un elemento fundamental en las éticas aplicadas. ¿Participar para qué? Pues para el tercer elemento, para deliberar, para intercambiar razones y argumentos, para establecer en una discusión pública las mejores soluciones colectivas a los desafíos y problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Por eso la deliberación y por tanto las éticas aplicadas tienen no solo un valor epistémico, sino también un valor transformativo, ¿no? Como yo creo que se ha puesto de manifiesto en el congreso que estamos celebrando. Y a la vez este valor transformativo y esta deliberación se sustentan en una buena información, en la divulgación, que es una de las facetas importantísimas también de las éticas aplicadas, vinculadas a la diseminación del conocimiento científico y humanístico, algo que pues por ejemplo, desde la revista Dilemata siempre hemos buscado, ¿no? El extender y el socializar el conocimiento y la reflexión ética y filosófica sobre los asuntos importantes y concretos de este tiempo complejo que nos toca vivir, ¿no? Y bueno, con este marco de las éticas aplicadas, pues nos encontramos con la pandemia actual, ¿no? La pandemia, que es un fenómeno complejo y multidimensional. No es algo estrictamente sanitario como vinculado a la salud. Es un fenómeno que tiene una dimensión económica, social, ecológica, tecnológica, política, cultural, etcétera, ¿no? De hecho, aunque todos y todas podemos ser afectados por la enfermedad, no todos y todas poseemos la misma capacidad para responder a la misma, porque ello depende de condiciones materiales, sociales, culturales, ecológicas, por ejemplo, la renta, la vivienda, el trabajo, el género, la edad. Yo, por ejemplo, en el caso de España, ha habido un fenómeno terrible que ha sido el impacto de la enfermedad en las residencias de personas mayores. Probablemente se calcula que más de 20.000 personas mayores han muerto en las residencias, muchas en soledad, lo cual ha de obligarnos a replantear profundamente el modelo de cuidado para la longevidad que vamos a diseñar para el futuro, ¿no? Porque decíamos que queremos ver qué aprendizajes para el futuro podemos obtener desde las éticas aplicadas, ¿no? También, por ejemplo, la expansión del virus que en el verano pasado se produjo entre trabajadores del campo, personas migrantes indocumentadas que convivían hacinados sin las mínimas condiciones higiénicas, ¿no? En España hay aproximadamente más de 400.000 migrantes sin regularizar, mientras que, por ejemplo, otros países como Portugal desarrollaron al comienzo de la pandemia rápidamente una regularización como medida no solo humanitaria, sino también de control de la pandemia. Es decir, al final el fenómeno de la pandemia, como les digo, es algo especialmente complejo que requiere intervenciones complejas y por lo tanto no se puede limitar a una intervención meramente basada en la ciencia o en la técnica.
porque la ciencia debe reconocer su modestia y su limitación frente a las pretensiones desmesuradas de determinismo o solucionismo tecnológico, esa vieja idea de que todos los problemas de todo tipo tienen una solución científico-técnica únicamente, ¿no? Es precisamente la idea de los determinantes sociales de la salud, una vieja idea de la salud pública, la que nos debe guiar para considerar precisamente esta complejidad desde el punto de vista de las éticas aplicadas. Es un dicho muy conocido que para el bienestar, para la salud, es más importante tu código postal que tu código genético. Y eso tiene que ver con todo ese conjunto de factores y elementos que confluyen en una pandemia como la que estamos padeciendo. Por eso algunos autores han llamado a este fenómeno sindemia, ¿no? Precisamente para indicar la confluencia de varias crisis superpuestas. A la crisis sanitaria se superpone la crisis social, la crisis ambiental, la crisis migratoria y por lo tanto, si queremos un primer aprendizaje es contemplar esta situación en la que nos encontramos precisamente como un fenómeno complejo. Un fenómeno complejo que se desarrolla en un contexto también con tres características o tres elementos que quería señalarles a continuación. Uno es el concepto de la idea de emergencia. ¿A qué me refiero? Desde finales del siglo XX se viene caracterizando nuestra época como una sociedad del riesgo, ¿no? Entendido como aquellos sucesos no deseados que, bueno, y sus causas, su probabilidad, su valor estadístico esperado, ¿no? Pero más bien ahora estamos en una situación más que de riesgos, podríamos decir, de peligros o amenazas, que se caracterizarían por las siguientes notas. Se trata de sucesos inciertos a los que no es posible atribuir o asignar una distribución de probabilidad. Se trata de incertidumbres incalculables, pues son el resultado de factores causales complejos y difíciles de determinar. Las tecnologías modernas, por ejemplo, no son como las tecnologías artesanales del pasado. Constituyen sistemas complejos en los que participan una gran diversidad de actores y que tienen, por lo tanto, consecuencias imprevisibles. Otra nota de este contexto de emergencias es que la magnitud de los daños potenciales en los nuevos riesgos es ilimitada. Y hablamos de riesgos catastróficos. La pandemia es un aviso, pero todos tenemos en mente, todos y todas, lo que puede ser la emergencia climática, lo que tiene que ver con la limitación de los recursos naturales que pueden poner en peligro la posibilidad de vida en el planeta, ¿no? Y consecuencia de esto es que los daños, a diferencia de la sociedad del riesgo de finales del siglo XX, no se pueden compensar. En la medida en que las intervenciones con riesgo pueden ser permanentes e irreversibles y los mecanismos tecnológicos no podrían salvar sus efectos, ¿no? No da lugar a ese solucionismo tecnológico al que me refería antes. Una tercera característica de este contexto de emergencia es que el ámbito de alcance de estas amenazas es global, aunque su origen pueda ser local, superando los límites tradicionales del Estado-nación. Y el caso de la pandemia, pues lo hemos visto claramente, ¿no? Es una amenaza global, pero que ha podido tener un origen más local o concreto, ¿no? Por eso, más que hablar de la sociedad del riesgo, tendríamos que hablar de la sociedad de los peligros o de las emergencias para referirnos a nuestro tiempo, ¿no? Y de hecho, las Naciones Unidas utilizan desde hace ya algunos años el concepto de emergencias complejas, que equivaldría al concepto de sindemia, para referirse a aquellas crisis que tienen y que suponen una serie de elementos convergentes de carácter social, cultural, medioambiental, etc. Y además hablamos de peligros, pero de peligros y de emergencia, porque en la emergencia hay otro factor que es característico de nuestra época y es la velocidad. La velocidad, ¿por qué
se está produciendo una transformación humana radical de la biosfera, lo que algunos autores han llamado gran aceleración, que sería ese conjunto de fenómenos que en los últimos años están sumiendo al planeta Tierra en un nuevo estado de cambios drásticos, tanto a nivel de las actividades humanas, económicas, como también en términos biofísicos, ¿no? Lo cual ha llevado a definir esta época, o a denominarla como algunos autores hacen, el antropoceno, ¿no? Esta era de los humanos que se caracterizaría por esta transformación radical del planeta a gran velocidad. Por lo tanto, la pandemia ha llegado en un contexto de emergencia ya. Ella misma es un aviso o un ejemplo de este contexto de emergencias complejas, de sindemia. ¿Cuál es la segunda nota de contexto que quería destacar ahora? Pues que también vivimos en un momento de lo que en filosofía de la ciencia se ha llamado ciencia posnormal. La ciencia de nuestra época, la tecnociencia, tiene 4 características. Por un lado, hay una gran incertidumbre sobre los hechos, y lo hemos visto también con respecto a esta pandemia. Por otro lado, nos encontramos con valores en disputa, diferentes concepciones sobre la ética y sobre la moral. A la vez, enfrentamos enormes desafíos, ya hemos dicho, riesgos sistémicos como esta pandemia o el cambio climático. Y por último, a la vez, tenemos que tomar decisiones urgentes y rápidas. Este es el contexto de lo que se llama ciencia posnormal, y estamos viviendo dentro de este paradigma, que es un paradigma de la complejidad, como diría Edgar Morin. Por lo tanto, tenemos emergencias y tenemos también este contexto de ciencia posnormal. Y una tercera nota característica de la situación en la que ha llegado esta pandemia es la desconfianza. Creo que vivimos en un momento histórico donde se da una profunda crisis de crédito. Hay una desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos, los partidos, los medios, las empresas y las instituciones en general. Las familias desconfían de los maestros y educadores, los pacientes y usuarios de los servicios sanitarios. Carlos Pereda, el filósofo uruguayo afincado en México, lo ha llamado un principio de desconfianza sistemática, en tanto en cuanto desconfiamos de la capacidad de las personas para comportarse como se espera que lo hagan y deben hacerlo, ¿no? Esto es un problema también. Estamos en un momento de profunda crisis de crédito, que se puede atribuir, algunos lo hacen a 2 causas fundamentalmente. Por un lado, a una colonización creciente que el mercado ejerce en la vida social, de modo que múltiples relaciones que se basaban en la confianza, por ejemplo, las relativas al ejercicio profesional, ahora mismo están reducidas a transacciones mercantiles fuertemente determinadas por contratos y posiciones defensivas, ¿no? Es algo, por ejemplo, a lo que se ha referido el filósofo norteamericano Michael Sandel, ¿no? Esta colonización del mercado de muchas esferas de la vida que generan y que promueven una cultura de la desconfianza. También hay que el otro factor que contribuye a esta desconfianza son las malas prácticas, ¿no? Y a eso nos vamos a referir un poco más adelante. Generan precisamente descrédito y desconfianza en muchas actividades públicas y sociales. Sin embargo, hay que decir que la confianza es un mecanismo esencial para absorber la complejidad del mundo. Si hablamos de estas emergencias complejas, de esta sindemia, la confianza permite que las relaciones sociales repetidas y las redes sociales en las que se cultiva constituyan lo que se conoce como capital social, y el capital social produce incentivos para cooperar. Esto es muy importante, esta idea de capital social y cooperación, porque la desconfianza es letal para las organizaciones y para la sociedad en general. De hecho, desde casi el principio de la pandemia, de la declaración de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud indicó reiteradamente que la confianza es el ingrediente crítico para la respuesta ante la COVID-19. ¿Por qué? Porque la confianza favorece la cooperación y la colaboración, favorece la responsabilidad compartida, mientras que la desconfianza nos aboca, pues parafraseando a Foucault, a vigilar y castigar. Y precisamente eso es lo que genera al final muchos problemas para afrontar una situación tan compleja como esta en la que vivimos. Por lo tanto,
este es un poco el contexto, ¿no? Tenemos una situación de sindemia, de emergencia compleja, en la cual se produce en un contexto de tres elementos, como he dicho, de ciencia posnormal, de emergencia compleja y como acabo de decir, y de desconfianza y de descrédito. Y en esta situación, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que podemos dar y cuál es el papel de las éticas aplicadas en este contexto? Al principio de la pandemia en España, desconozco si en otros países, pero desde luego en nuestro país se utilizó un lenguaje bélico y toda su parafernalia, ¿no? Es una guerra, es un combate, vamos a las trincheras. Sin embargo, precisamente desde la plataforma Espacios, este grupo de reflexión desde una perspectiva de ética salubrista y cuidados sobre la pandemia, dijimos que lo importante era hablar un lenguaje de la justicia, de la responsabilidad, de la solidaridad y de los deberes, que había que hablar de ética, porque era importante poner en valor los elementos éticos que estaban implicados en esta situación. Se recordaba que precisamente Albert Camus en La peste decía que las peores epidemias no eran las biológicas, sino que las peores epidemias son las morales, ¿no? Y para nosotros era muy importante introducir este lenguaje de la justicia y de la ética en los debates precisamente sobre la sindemia de la COVID-19. Precisamente, además, es importante el papel de las éticas aplicadas porque tenemos una suerte de deber de anticipación, de aprender de esta situación para mejorar nuestra respuesta ante emergencias complejas que se van a dar sin duda en el futuro. Y lo que quiero un poco ahora exponerles es diferentes perspectivas desde diferentes éticas aplicadas con relación a esta situación compleja. En primer lugar, está lo que podríamos llamar lo más importante, lo más básico en primera instancia, que era la ética de la salud pública, ¿no? Que invitaba a ponderar principios y valores como la no maleficencia, la utilidad, la equidad, la transparencia, la proporcionalidad en las medidas, la mínima restricción, la reciprocidad o la compensación, desde una perspectiva comunitaria, porque además atendiendo a la complejidad de conceptos muy también multidimensionales como el de daño, ¿no? Y hacerlo además sin arrogancia en el ámbito público. Por ejemplo, la Asociación Madrileña de Salud Pública emitió un documento muy interesante que se titulaba La salud pública no está por encima de todo. Y era muy interesante esta reflexión viniendo precisamente una reflexión ética desde profesionales de la salud pública. A nadie se le escapa que otra ética aplicada que ha estado muy en juego en toda esta situación, y lo sigue estando, es la bioética, o podríamos llamarla la ética clínica más pegada a los sistemas de salud. ¿En qué ámbitos? Desde luego, en el principio de la pandemia tuvieron que tomarse decisiones de racionamiento que implicaban que un recurso escaso, que era objetivamente beneficioso, debía distribuirse. Esto pasó con respiradores, con camas UCI, en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? A la vez, también se ha producido una cuestión o una pregunta sobre la priorización en el acceso a determinada asistencia. Aquí no se excluye a nadie como en el racionamiento, pero desde luego en un contexto sanitario donde hay una escasez de recursos, la priorización y el razonamiento suelen ser términos equivalentes y las decisiones que se toman pueden llegar a ser trágicas y derivar en un daño grave o muerte, por lo que entrañan una elección moral difícil. Se ha hablado mucho también del distrés moral que ha producido en los profesionales del ámbito de la salud este tipo de decisiones que han tenido que tomar, podríamos decir, a vida o muerte, ¿no? Pero también está implicado esta cuestión de la priorización
cuando hablamos, por ejemplo, de la distribución de un bien escaso, como son las vacunas frente a la COVID-19. Y hay que decir y hay que recordar que cuando hablamos de distribución hablamos de justicia y de cómo repartimos aquello que consideramos valioso. Es decir, por ejemplo, nos planteamos cuál debe ser el orden pues para acceder a una unidad de cuidados intensivos o para una vacunación. Cuáles deben ser los criterios y quién debe decidir sobre esos criterios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la vacunación en España, cuando comenzó el proceso, se decidió, por ejemplo, que se vacunase en primer lugar a las personas que tenían más riesgo de morir si enfermaban, a quienes, por tanto, se encontraban en situaciones desfavorecidas, maximizando los resultados medidos como número de muertes evitadas, ¿no? También se priorizó a los profesionales sanitarios, ¿no? Desde varias perspectivas. Primero porque necesitamos profesionales sanos que atiendan a personas enfermas, pero también porque de alguna manera había un principio de reciprocidad en reconocimiento a su esfuerzo y exposición al contagio, ¿no? Es decir, se estableció una distribución, pero era una cuestión al final de determinar una serie de criterios. En este caso se optó por el criterio de vulnerabilidad, por un lado, y de utilidad y reconocimiento social, por otro. Pero es muy importante tener en cuenta que este debate no es una cuestión meramente técnica o epistémica, sino que es una pregunta sobre preferencias y valores. Y para eso necesitamos ética aplicada, es decir, articular públicamente desde la transparencia y la participación y con deliberación la defensa pública de los criterios de distribución, por ejemplo, seleccionados. Es una cuestión ética, no es una cuestión meramente técnica. Y además, el hacerlo de manera pública y transparente genera un elemento de confianza hacia las instituciones y, por ejemplo, hacia el propio proceso de vacunación. Por lo tanto, es muy importante desde el punto de vista de la bioética también esta dimensión con respecto a la pandemia de la COVID-19. Otra ética que está implicada, podríamos decir que es la ética de las relaciones internacionales, lo que se conoce como justicia global. Si hemos dicho que, por un lado, cuando hablamos de distribución hablamos de justicia, también debemos preguntarnos, por ejemplo, en el caso de la vacuna, cómo distribuimos la vacuna a nivel global. Y no solo por un imperativo ético, porque también es un imperativo práctico, ¿no? Porque los brotes que no se traten en cualquier parte del mundo van a acabar repercutiendo en el resto del planeta, como ha demostrado esta pandemia, ¿no? Por eso, frente al llamado nacionalismo vacunal, se ha impuesto la idea de reducir el daño priorizando, de nuevo otra vez, pues grupos y países desfavorecidos. Algunos especialistas pues, han propuesto 3 criterios, ¿no? Una prioridad para los países que podrían reducir más el índice de años esperados de vida perdidos por dosis de la vacuna. Otra prioridad para los países que reducirían más la pobreza en la medida en que salud y economía interactúan, y otra prioridad en función de los países con cifras de alta transmisión. Pero tampoco, no solo es el criterio de por qué, sino también está el criterio del cómo, ¿no? ¿Cómo se consigue esta distribución justa? También es una pregunta ética en este caso. Se ha propuesto desde la Organización Mundial de la Salud el programa COVAX para generar un fondo de donaciones de vacunas para los países que no tienen recursos para acceder a las mismas, pero parece que por ahora la distribución ha sido tremendamente baja. Algunas organizaciones no gubernamentales han planteado, por ejemplo, el levantamiento provisional de las patentes sobre las vacunas para su fabricación en países en desarrollo, pero bueno, esto también plantea una serie de interrogantes. Estas son cuestiones otra vez de ética de las relaciones internacionales, de justicia global que también nos tenemos que plantear y que no remiten solo a cuestiones meramente técnicas. Si volvimos también a otra ética aplicada que está en juego con respecto a esta situación de emergencia que vimos, es la ética de la investigación científica. Y esto es muy importante, por ejemplo, con respecto a la vacunación, el mantener
los protocolos, los controles, la seguridad para ofrecer una serie de productos que sean seguros y eficaces. Eso es especialmente importante. Hay que tener mucho cuidado con los atajos que pueden dar lugar a malas evidencias y a sesgos y, por tanto, a consecuencias muy graves en salud pública. Esto tendría que ver con las malas prácticas a las que me refería antes, que generan desconfianza, malas prácticas que pueden tener que ver con daños a los sujetos de investigación. Por ejemplo, cuando se llega a hacer propuestas absolutamente rechazables, como hacer investigaciones en países empobrecidos y en poblaciones desfavorecidas, reduciendo los estándares de investigación. O, por ejemplo, cuando se investiga pero se deja de lado, hay grupos infrarrepresentados en los diseños experimentales, como pueden ser menores, ancianos, discapacitados, etcétera, ¿no? La interpretación abusiva de datos o la fabulación de estos datos, o incluso la falsificación de pruebas, ¿no?, para que concuerden con las hipótesis de partida, los conflictos de intereses. Por lo tanto, no me voy a extender, pero la ética de la investigación es un elemento crucial también en este contexto, porque por contra, las buenas prácticas contribuirán a la necesaria confianza que es indispensable para la aceptabilidad social y la apropiación, por ejemplo, de productos como pueden ser las vacunas. Precisamente, una de las maneras de enfrentar la reticencia vacunal que hay que tomarse en serio es precisamente las buenas prácticas y la ética de la investigación científica. No voy a entrar ahora, porque no tendré tiempo, en por qué se producen estas malas prácticas, que se refieren tanto a factores individuales de los propios investigadores, organizativos de las estructuras donde se desarrolla la investigación, pero también estructurales, porque hay que reconocer que las vacunas y la investigación científico-técnica es un gran negocio. Podemos decir que la ciencia también ha perdido la inocencia y existen presiones políticas, contratos opacos. Por ejemplo, todavía la Unión Europea no ha hecho públicos los contratos que ha establecido en su compra con las grandes compañías farmacéuticas cuyas vacunas pues, están distribuyendo en la Unión Europea. Hay una captura del regulador. Por ejemplo, en su momento había unas estrechas relaciones entre los miembros de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados en España y algunas industrias que desarrollaron, por ejemplo, algunos medicamentos, por ejemplo, como la vacuna del virus contra el papiloma, ¿no? Es decir, los lazos entre autoridades, expertos, médicos e industrias pueden generar desconfianza entre la población, y por eso es muy importante desarrollar de una manera íntegra y ética la investigación científica. Esta integridad de la investigación y de la innovación tiene que ver también con otro elemento y otra ética aplicada también en este contexto, que me parece muy importante destacar y que seguramente tienen en mente todos ustedes, y es la ética de la comunicación científica, pero en general la ética de la comunicación. Pensemos que durante esta pandemia se ha estado retransmitiendo casi en tiempo real la ciencia, ¿no? La ciencia que requiere tiempo y error, precisamente. Y se ha retransmitido en un mundo que está hiperconectado, el mundo de las redes sociales, de Internet, que exige precisamente, sobre todo de los medios de comunicación de masas, un plus de explicabilidad, podríamos decir, una explicabilidad que remite a tres elementos, ¿no? La transparencia, la comprensión y la comunicación, precisamente para enfrentar los bulos, las falsedades, las exageraciones, la mala información o la desinformación directamente. Otro podríamos decir, de las crisis superpuestas en este contexto de emergencia compleja que es la pandemia o la sindemia de la COVID-19 ha sido el fenómeno de la infodemia, ¿no? De todo de toda la intoxicación y de toda la desinformación y las fake news que se están produciendo en torno a la pandemia. Recuerdo un libro de un filósofo norteamericano, creo que es Michael Lynch, que hablaba de la importancia de la verdad
para una vida pública decente, ¿no? Y creo que la ética de la comunicación tiene un papel absolutamente relevante en este contexto de emergencias complejas como el que estamos viviendo. Otra ética también aplicada y que está muy involucrada para afrontar en este contexto de pandemia es la ética pública. Ya hemos dicho que esta sindemia es un fenómeno social complejo y por lo tanto la respuesta desde las instituciones públicas se torna realmente importante y pone en práctica, pone a prueba sus capacidades técnicas y también éticas, ¿no? Precisamente la transparencia, la participación, la ejemplaridad y la integridad de los poderes públicos son absolutamente indispensables para generar esa necesaria confianza pública que, como decía la Organización Mundial de la Salud, es un elemento crítico para enfrentar la pandemia. Y precisamente es interesante señalar que países con los niveles de confianza pública más altos, como pueden ser Finlandia o Nueva Zelanda, gobernados por mujeres, y esto es un dato interesante también, han sido aquellos que han afrontado mejor esta difícil situación, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera en estos lugares donde la confianza pública es alta, la responsabilidad individual que se exige a la ciudadanía está alineada con la responsabilidad de las instituciones y organizaciones públicas, de manera que se propicia una suerte de círculo virtuoso que se funda en un liderazgo ético, abierto y colaborativo, ¿no? Y por eso la ética pública es también una dimensión ética muy importante en este contexto. Si al principio hemos hablado de los determinantes sociales de la salud pública, podríamos hablar en este caso de los determinantes institucionales de la salud pública, ¿no? Y en este sentido, la ejemplaridad, esto es la fuerza de lo que es como debería ser, ¿no? La idea de modelos y patrones que marcan pautas deseables en la configuración y desarrollo de las actividades públicas, pues constituye un elemento muy importante, ¿no? Esta idea de que los poderes públicos han de ejercer sus funciones modélicamente. Recuerdo una cita de Max Scheler que decía que no son las reglas morales abstractas de carácter general las que modelan, configuran el alma, sino siempre modelos concretos, ¿no? Y esto es muy importante. Por ejemplo, en España, cuando empezó el proceso de vacunación, se produjo algunas actitudes muy poco ejemplares de servidores públicos, cargos políticos, bueno, y también incluso de la jerarquía eclesiástica o de la jerarquía militar que se saltaron la lista de prioridad para vacunarse primero, ¿no? La verdad es que unos amigos lo llamaban los trincavacunas, que por otro lado tuvieron un efecto positivo porque un efecto a la contra, ¿no? Porque convencieron a muchos reticentes vacunales de que, bueno, no debía estar tan mal la vacuna si esta gente se saltaba la cola para vacunarse rápido. Pero estamos hablando un poco de esta cuestión de los modelos y los ejemplos que son muy importantes para generar confianza pública y para afrontar situaciones complejas como la que estamos analizando, ¿no? Y en este contexto, dentro de la ética pública, cobra una especial relevancia la ética de los servicios sociales, ¿no? Como les he dicho, en España el caso de la muerte de personas mayores en las residencias fue absolutamente dramática. Algunos han hablado de que se ha producido una discriminación por la edad, un edadismo claramente en el caso a la hora de enfrentar esta pandemia, y esto nos obliga a replantearnos la pregunta ética sobre los derechos y deberes entre las generaciones, sobre cómo configuramos también las ayudas de emergencia social para las personas mayores, para la infancia, para la adolescencia, para las personas sin hogar, etc. Otra ética también que está implicada en esta pandemia y es una de mis líneas de trabajo también actuales, es lo que tiene que ver con la ética de las tecnologías de la información y la comunicación.
Pensemos, por un lado, en el ámbito concreto de la pandemia, que se ha utilizado muchísimo los datos en salud, mediante, por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial, también la inteligencia artificial utilizada en programas para tomar decisiones en el triaje, en las unidades de cuidados intensivos, también el desarrollo de plataformas y aplicaciones para el rastreo de contactos y geolocalización. Todo esto tiene una dimensión ética ineludible, porque fácilmente se puede incurrir en sesgos, en discriminaciones que desde luego habría que analizar y evitar desde una perspectiva ética. Por otro lado, esto, como digo, a nivel concreto, pero a nivel más general, se ha producido durante la pandemia y sobre todo por el confinamiento, pues un auge vamos a decir, del poder que las grandes compañías tecnológicas han adquirido para mantener y para sostener, por ejemplo, el trabajo, los servicios públicos, las comunicaciones científicas como esta que estamos haciendo ahora en este congreso, pero debemos plantearnos también los elementos éticos que están de alguna manera implicados en este tipo de plataformas, ¿no? Lo que suponen el enajenar una serie de servicios, de prácticas y de actividades a través del control de determinadas grandes compañías tecnológicas. Esto está transformando nuestro trabajo, nuestra propia identidad y requiere una reflexión ética importante. Otra dimensión, y ya voy acabando, que está también muy implicada, es la que tiene que ver con la ética ambiental, con la ética ecológica y también con nuestra relación con los otros animales, ¿no? Vivimos un momento de emergencia medioambiental. Acaba de celebrarse la cumbre del clima en Glasgow y hay que decir que la extracción de recursos de la biosfera y el depósito de residuos y contaminación junto con la ocupación del espacio ambiental aleja al planeta de una economía sustentable. Este ha sido uno de los temas de este congreso, ¿no? Hay que decir que se ha sobrepasado ya los límites del crecimiento y nos encontramos al borde del colapso medioambiental. Por ejemplo, la huella ecológica global es hoy 1,5 veces la capacidad bioproductiva del planeta y, por ejemplo, la de España, de generalizarse, nos llevaría a necesitar 3 planetas, ¿no? La escasez de energía y materiales y el deterioro de las condiciones climáticas y ecológicas tiene un impacto indudable sobre la salud. Y más aún son origen de conflictividad social y geopolítica. Es decir, están entremezcladas este conjunto de emergencias complejas, ¿no? Biólogos y otros especialistas han vinculado el deterioro medioambiental y la zoonosis con el origen de esta y otras pandemias que vendrán. Por lo tanto, la perspectiva medioambiental es crucial también para analizar este contexto de la sindemia de la COVID-19. Y claro, esta perspectiva medioambiental remite también ineludiblemente a una reflexión ética sobre la economía y algunos de sus elementos más importantes, ¿no? Como pueden ser el turismo, el transporte, el consumo y en última instancia el desarrollo, como se ha visto también en el Congreso en estos días, ¿no? Ya voy terminando, ¿no? Simplemente quería presentarles cómo a través de las éticas aplicadas podemos trazar un mapa de aprendizajes y del cual tenemos mucho que aprender y mucho que aportar de cara al futuro para enfrentarnos a este conjunto de emergencias complejas que hoy se nos ha presentado en la forma de la pandemia, de la COVID-19, pero que realmente están ahí y que hacen que la reflexión filosófica y ética sea indispensable e inevitable para este tiempo complejo. No hay soluciones simples a los problemas complejos y necesitamos sumar toda la inteligencia colectiva de modo cooperativo para poder enfrentar este tipo de emergencias complejas y de sindemia. Y esa es un poco mi
mi conclusión y mi invitación a todos los que trabajamos precisamente en éticas aplicadas a hacer esta aportación y a pelear para que se nos tenga en cuenta, porque muchas de las, como hemos visto, de las cuestiones que han estado en debate no son cuestiones meramente técnicas o científicas, sino que son cuestiones de preferencia y valores y por tanto son cuestiones éticas. Muchas gracias. Mauricio, estás en silencio. Decía, muchísimas gracias, profesor Ausín. Sin duda un repertorio que deja un poco boquiabierto ante los desafíos que se presentan en la actualidad. Tenemos un momento de preguntas. De hecho, ya han llegado algunas preguntas. Y hay una pregunta de Jovino Pizzi desde Brasil. Jovino de la Universidad de Pelotas. Dice, dado el abanico de las éticas aplicadas, ¿cuál es el rol o el papel de las instituciones? Siguiendo la línea de esa pregunta, Francisco Marambio, desde la Universidad Católica de Chile, añade muy interesante su presentación. Profesor, muchas gracias. Quisiera agregar a la pregunta al profesor Pizzi, ¿cuál es el rol de los mercados para la ética aplicada? Así que entre instituciones políticas e instituciones económicas las preguntas. Muy buenas preguntas las dos. Desde luego, desde el punto de vista de las instituciones, cuando me he referido precisamente a la ética pública, me refería al papel de liderazgo ético y relacional y cooperativo que deberían tomar las instituciones precisamente para afrontar estas situaciones complejas y para generar precisamente desde las instituciones ese círculo virtuoso con la ciudadanía. En España, por ejemplo, se ha abusado mucho de exigir desde las instituciones públicas responsabilidad a los ciudadanos cuando las propias instituciones se mostraban especialmente irresponsables, ¿no? Eso es un contrasentido. Debemos de alguna manera alinear la conducta con todas las limitaciones y con toda es verdad, la escasez de conocimiento con la que podían estar las instituciones, pero hay que de alguna manera alinear la conducta ejemplar de las instituciones y para hacer partícipe precisamente de esa responsabilidad compartida a los ciudadanos, ¿no? Y ahí juega un papel muy importante los elementos de ética pública que tienen que ver con la transparencia, con la integridad, con el buen uso de los recursos, precisamente con favorecer la deliberación pública con respecto a estas cuestiones. Aquí en España se habló mucho tiempo de que se estaba haciendo caso a un supuesto comité de expertos que nadie conocía y al final parece que no existía ese comité de expertos, ¿no? Realmente eso genera una sensación de fraude hacia la ciudadanía a la que se le está exigiendo también importantes sacrificios, ¿no? Con respecto a los mercados, claro, esto tiene que ver con la última parte a la que me refería, ¿no? Que tiene que ver con la ética en la economía, es decir, habrá que ver cómo en la pandemia, pero también en otras crisis globales a las que nos enfrentamos, cuál es el papel precisamente del sistema económico global y el impacto que tiene precisamente no solo sobre los individuos, sino también sobre el medio ambiente y cómo afecta precisamente eso pues a la producción, por ejemplo, de vulnerabilidad, de daño y de riesgo, ¿no? Sí. Pero es realmente difícil. Lo que pasa que quería un poco destacar cómo desde muchas éticas aplicadas se puede contribuir precisamente a pensar el futuro de estas emergencias complejas a las que nos vamos a enfrentar. Muchas gracias, profesora Usina. Y otra pregunta desde Venezuela. Frank Camacho, junto con saludar y felicitar por la conferencia, pregunta lo siguiente: ¿considera usted que la crisis de desconfianza a nivel global se origina en la invisibilidad que se le viene dando a la concepción de la ética como base fundamental de la humanidad?
Pues puede estar relacionado. Yo creo que en general, si sumamos, como decía, pues las malas prácticas, sumamos la falta de ejemplaridad, sumamos que no haya una deliberación ética en contextos como la investigación científica. Es decir, si perdemos de vista la ética en todos esos ámbitos, se genera precisamente un clima de desconfianza que desde luego es letal. Es letal en las organizaciones, pero es letal para la sociedad porque la confianza es ese elemento que nos permite de alguna manera absorber esa complejidad en la que vivimos. Esto está clarísimamente estudiado en organizaciones, pero a nivel social también. Y creo que efectivamente esa crisis de crédito, esa crisis de confianza está directamente relacionada con, vamos a decir, una ausencia de reflexión ética en muchos ámbitos de la vida que nos permitiría precisamente afrontar y fomentar esos círculos virtuosos para poder enfrentarnos a situaciones tan complejas como en la que estamos, ¿no? Otra pregunta, profesor Ausín, usted ha hablado al final de su conferencia acerca del colapso medioambiental, pero al inicio habló de una sociedad del riesgo en la línea de Ulrich Beck, y usted propone la sociedad del peligro, la emergencia. ¿No sería mejor hablar de la sociedad apocalíptica y una ética para este mundo? Sí, probablemente sí. Hay ya toda una serie de estudios que seguramente conocerán lo que se llama la colapsología, ¿no? Vamos a colapsar, pero vamos a ver si intentamos colapsar del mejor modo posible, ¿no? Sí, en realidad lo que quería indicar al principio es que estamos en una fase de gran aceleración en la cual ya no nos enfrentamos a riesgos calculables, sino que ya estamos ante enormes incertidumbres que además pueden tener resultados catastróficos, efectivamente. Y por lo tanto, ahora mismo podríamos decir que las éticas aplicadas son éticas de emergencia, ¿no? Estamos en una situación en la que se requiere todo el conocimiento colaborativo y toda la inteligencia compartida para poder salir de esta situación, ¿no? Porque realmente estamos en una situación de emergencia, de la cual esta pandemia podemos decir que es un anticipo, pero creo que es un anticipo que nos debería permitir estos aprendizajes, ¿no? Pero sí, estamos ante una ética de emergencia o ante el colapso. Eh, Gracias por la relación entre las éticas aplicadas y las diferentes dimensiones de la pandemia. A su juicio, ¿qué influencia deberían tener las éticas aplicadas en la pospandemia? Bueno, pues fíjense que algo que criticamos mucho es que cuando empezó la pandemia y se crearon, por ejemplo, en España, pero me imagino que ha sido en todo el mundo la nota general, pues comités de expertos para afrontar, se llamaba inmediatamente, y como es lógico, a virólogos, biólogos y biólogas expertos y expertas en salud pública, gente del ámbito de la física, de la matemática también, pero hubo una ausencia total de la presencia de especialistas en humanidades y ciencias sociales. Y no solo me refiero a la ausencia de filósofos o filósofas, de expertos en ética, sino también de antropólogas, de sociólogas, lo cual es un completo error porque realmente estos, como me refería al principio, este tipo de fenómenos son fenómenos multidimensionales y ya enseguida se vio cómo la adopción de algunas medidas dependían de factores que tenían que ver con precisamente la confianza, con las condiciones sociales,
con elementos, por ejemplo, pues bueno, de configuración urbana. Por lo tanto, el papel entonces, ahora y en el futuro, debería ser un papel muy importante, porque deberíamos poder participar junto con otras disciplinas, por supuesto, a la hora de pensar esos escenarios futuros y poder adelantarnos y anticiparnos a esas decisiones difíciles que sin duda habrá que ir tomando, ¿no? Tenemos que pensar esos escenarios futuros y colaborar entre las disciplinas humanísticas, las disciplinas científicas y, por supuesto, la ética como un elemento fundamental. Por ejemplo, el caso de las situaciones tan tremendas a las que tuvieron que enfrentarse el personal sanitario en las unidades de cuidados intensivos o en los hospitales, tomando decisiones de vida o muerte, sin que hubiera habido antes un debate previo, una deliberación pública sobre criterios, por ejemplo, ¿no? Es algo que deberíamos empezar a hacer para que no vuelvan a repetirse esas situaciones y para que socialmente acordemos algunos mínimos sobre los cuales podamos enfrentarnos a decisiones difíciles en el futuro. Y por eso el papel de los especialistas en ética es muy importante en esa deliberación colectiva. Otra pregunta. Gracias por la conferencia, que me llega por WhatsApp. Gracias por la conferencia. Ha habido en España una intensa discusión en torno al lugar de la ética en el currículum. ¿Qué papel cree usted que juega la ética aplicada en el currículum de la universidad? ¿Y qué rol debería jugar la universidad en relación a la sociedad? Bueno, esa es una pregunta, desde luego, muy importante y muy pertinente en un día como hoy, que es el Día Mundial de la Filosofía. Precisamente he sido hasta marzo de pasado, he sido presidente de la Red Española de Filosofía, que es un poco la entidad que agrupa a todas las organizaciones, asociaciones, decanatos, instituciones de investigación relacionadas con la filosofía en España. Y ha sido absolutamente decepcionante que en el proyecto de ley de reforma educativa desaparezca la ética como materia en la enseñanza secundaria obligatoria, que era la única materia filosófica que los estudiantes españoles iban a ver en su enseñanza secundaria obligatoria, y esa ha desaparecido, lo cual nos parece un disparate, un desastre. Y precisamente cuando consideramos que precisamente la ética es un elemento crítico para afrontar los grandes desafíos del futuro, que desaparezca de la enseñanza secundaria obligatoria, pues se pueden imaginar que estamos, pues estamos absolutamente desolados y hoy mismo, estas semanas, han llevado diferentes actos en España precisamente para intentar revertir esa situación que parece ya irreversible, ¿no? Por otro lado, con respecto a la universidad y de la universidad con respecto a la sociedad, siempre he pensado que una formación en rudimentos de ética en todas las disciplinas es absolutamente necesaria, porque yo que he impartido clases de ética aplicada, pues desde ingeniería hasta comunicación audiovisual, siempre decía a mis alumnos y alumnas que probablemente era la asignatura más importante, porque al final los rudimentos técnicos van cambiando, uno va aprendiendo determinadas destrezas, pero la capacidad de interrogarse, de preguntarse sobre lo que uno hace, de introducir reflexividad sobre su propia actividad profesional, su propia actividad en el ámbito social, laboral, es realmente el mejor instrumento y el mayor instrumento y el más necesario para precisamente enfrentar situaciones complejas y novedosas a las que van a tener que responder, ¿no? Por lo tanto, creo que es realmente importante que se fomenten los estudios de ética
ética en todas las disciplinas, como esa invitación a preguntarse sobre la dimensión moral de las actividades humanas y por tanto de todas las actividades profesionales, ¿no? Y la universidad en ese sentido debe ser muy sensible para que los profesionales que forme todos adquieran al mínimo esos rudimentos, ¿no? Para que no solo sean buenos profesionales, sino que sean buenas personas profesionales, ¿no? Profesor Ausín, como lo hablábamos al inicio, todo un reto, un desafío que la ética pueda penetrar en las aulas universitarias con su personalidad, su carácter propio, y ya Sí, el otro gran desafío que penetre en la sociedad, las instituciones, en las distintas efectivamente. actividades humanas. Es todo un desafío y esperamos que se haga realidad poco a poco y se den pasos para Nos concretarlo. jugamos mucho en ello, realmente. No hay la menor duda. Muchísimas gracias, profesor Checho Ausín. La verdad ha sido un gusto escucharle al término de este congreso, Agenda Ética y Desarrollo Sostenible, que precisamente ha pretendido ser un espacio y abrir un espacio para la reflexión ética ante los más grandes desafíos que enfrentamos en nuestro tiempo. Con esta actividad ya vamos cerrando, vamos terminando estos 3 días de intensa reflexión, diálogo, debate y, por qué no decirlo, también más de alguna propuesta. Para cerrar este ciclo, voy a dar la palabra a nuestro decano, al decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el doctor Olof Page de Polo. La palabra es suya, señor decano. Muchas gracias Mauricio, profesor Ausín, es un gusto de conocerlo, muchas gracias por su conferencia. Bueno, ha sido para mí un motivo de muchísima alegría el haber podido de alguna manera alojar, comillas, a la distancia, pero también muy cercanamente este coloquio latinoamericano sobre cuestiones tan importantes para los tiempos que estamos viviendo y sobre todo para el futuro que nos tocará prontamente ya empezar a vivir muchas cosas riesgosas, complejas, que requieren un abordaje también colaborativo y colectivo, interdisciplinario, como lo hemos dicho, pero también relevando la importancia que tiene la reflexión filosófica y ética en estas cuestiones. Sin duda que los aspectos técnicos son extremadamente relevantes, ¿no? Pero cuando la reflexión ética está ausente o relativamente ausente, yo creo que perdemos, estoy convencido de esto, perdemos la visión general del problema y perdemos en su comprensión, también específica, si este es el punto que yo creo importante. Esa es la razón por la cual es motivo de satisfacción que esto se haya podido realizar, estos 3 días de reflexión importante, profunda, con conferencistas como el profesor Ausín, ahora en el cierre de este coloquio, al inicio el profesor Stefano Zamagni, también haciendo puntos realmente muy relevantes, y todos los panelistas que participaron a lo largo de estos 3 días, y los talleres. Yo quisiera también destacar esta importantísima actividad. Es muy interesante que un coloquio pueda tener también talleres de reflexión para abordar de una manera distinta, más dialógica aún, este tipo de problemas. Así es que, en nombre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, yo quiero agradecer a Mauricio por haber liderado aquí la coordinación, la moderación también de este evento, junto con todos aquellos que colaboraron también en este sentido, que apoyaron la actividad, a las universidades, que hicieron posible también que esto existiera, el comité organizador. Hay toda una logística aquí muy compleja. Hacerlo también en este formato Zoom, digamos, tiene sus complejidades y requiere mucho apoyo y colaboración y comprensión. Así que agradezco mucho a todos quienes han hecho posible esto, a todos quienes participaron, y espero que este sea el inicio de una conversación que continuemos en el tiempo. Una de las cosas positivas que hemos descubierto en estos terribles tiempos de pandemia es que el Zoom facilita a veces la comunicación. Y tenemos que sacarle provecho a eso,
para enfrentar estos desafíos que se nos vienen. De manera que espero que sigamos en esta conversación y en esta reflexión tan importante. Un abrazo y mis agradecimientos a todos quienes participaron de este importante evento, Mauricio. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. A título personal, agradecer a todos los miembros del comité organizador que durante meses estuvieron trabajando en esta iniciativa, y especialmente agradecer a la Facultad de Filosofía, a la Pontificia Universidad Católica de Chile, al Tecnológico de Monterrey de México, a la Universidad de los Andes de Colombia y a la Universidad Católica de Colombia por su valiosísimo apoyo. Dicho esto, invitarlos para nuestro próximo encuentro, el 5º Congreso Latinoamericano de Éticas Aplicadas, que se celebrará el año 2023. Lo que en esta ocasión dejaremos en suspenso es que no sabemos cuál va a ser la sede, en qué país, pero ya pronto definiremos dónde será. Así que están todas y todos cordialmente desde ya invitadas, invitados. Será hasta esa próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias Mauricio. Profesor Ausín, muchas gracias. Que estén muy bien, ¿eh? Un abrazo. Un placer, un placer. Saludos a todo el mundo. Gracias, Chacho. Muchas gracias. Hasta luego.